Platón, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, no hablaba de supervivencia en el sentido literal, pero sus enseñanzas sobre la naturaleza humana, el conocimiento y la verdad pueden darnos herramientas poderosas para enfrentar momentos difíciles. En este vídeo, veremos cómo aplicar estas ideas de Platón en situaciones donde la supervivencia y la mentalidad son cruciales. 1. Conócete a ti mismo. Comencemos con uno de los conceptos más importantes de Platón, el autoconocimiento. En su filosofía, conocerse a uno mismo es clave para entender el mundo y nuestra relación con él. Y en una situación de supervivencia, este principio puede marcar la diferencia entre tomar decisiones acertadas y actuar sin control. Platón creía que dentro de cada persona hay una mezcla de razón, emociones y deseos, y que el equilibrio entre estos elementos es fundamental para tomar buenas decisiones. En una situación límite, lo primero que necesitas es entender tus propias reacciones, identificar qué te causa miedo o ansiedad y cómo puedes controlarlas. ¿Por qué es importante esto en la supervivencia? Porque en situaciones extremas, el miedo y el estrés pueden ser tus peores enemigos. Si no sabes cómo reaccionas bajo presión, podrías tomar decisiones impulsivas que empeoren la situación. Platón nos diría que hay que aprender a observarnos con honestidad, sin juzgarnos, pero con claridad, entendiendo que parte de nuestras emociones es útil y cuál es solo ruido mental. Aquí tienes un ejercicio sencillo que Platón aprobaría. Tómate unos segundos para respirar y preguntarte cómo te sientes realmente. Identifica si estás reaccionando por pánico, ira o desesperación. ¿Te domina el miedo o la angustia? Una vez que reconoces estos sentimientos, es más fácil controlarlos, porque sabes que están ahí y no te pillan por sorpresa. Además, conocerse a uno mismo significa también conocer tus límites físicos y mentales. Platón defendía que cada persona tiene un conjunto de habilidades y una fortaleza única. En supervivencia, esto es crucial. No todos tenemos las mismas capacidades físicas, y eso está bien. La clave está en reconocer hasta dónde puedes llegar y no exigirle a tu cuerpo o mente más de lo que pueden dar. Por ejemplo, si te encuentras en una situación de escasez de alimentos o agua, la calma mental que viene del autoconocimiento puede ayudarte a gestionar tus recursos con lógica y sin pánico. Quien entiende cómo reacciona su cuerpo ante el cansancio o el hambre sabe dosificar su energía y, sobre todo, evitar desgastarse en exceso. Esta es una lección esencial en supervivencia. Platón y el autoconocimiento también es fundamental para desarrollar el autocontrol. Platón creía que una persona sabia es aquella que sabe dominar sus emociones y no dejarse llevar por impulsos irracionales. Esto es básico en situaciones extremas. El autocontrol nos permite pensar antes de actuar, analizar las opciones y no dejarnos arrastrar por el instinto. Imagínate en un entorno hostil, como una montaña o un desierto. Tienes que evaluar cada paso con cuidado. Si tienes un impulso de correr o de moverte sin pensar, corres el riesgo de perder energía o exponerte a peligros innecesarios. Aquí es donde el autocontrol, alimentado por el autoconocimiento, te permite mantenerte seguro y pensar con claridad. 2. La realidad detrás de las apariencias. En la filosofía de Platón, existe una distinción entre el mundo sensible, que percibimos con los sentidos, y el mundo de las ideas, donde habita la verdadera esencia de las cosas. Platón creía que lo que vemos y tocamos es solo una apariencia, una versión imperfecta de una realidad más profunda. ¿Y qué tiene que ver esto con la supervivencia? Mucho más de lo que parece. Ver más allá de la superficie, en una situación extrema, como quedar atrapado en un bosque o enfrentarse a condiciones adversas, es fácil caer en la trampa de la superficie, el hambre, el frío, el miedo. Estos son estímulos inmediatos y poderosos, pero si nos dejamos llevar solo por ellos, podemos perder de vista el objetivo real, la supervivencia y la salida de esa situación. Platón nos invita a mirar más allá de lo evidente y preguntarnos, ¿qué es realmente importante ahora? No se trata solo de reaccionar al frío, sino de pensar en el plan para conservar la energía y encontrar refugio, no solo de calmar el hambre, sino de gestionar los recursos a largo plazo. El mito de la caverna y la supervivencia. Uno de los relatos más conocidos de Platón es el mito de la caverna, donde personas atrapadas en una caverna ven sombras en la pared y creen que esas sombras son la única realidad. Hasta que uno de ellos escapa, sale al exterior y descubre el mundo real. En supervivencia, esto se puede aplicar como una lección para no quedarnos atrapados en nuestra caverna mental. ¿Qué significa esto en la práctica? Que, en situaciones extremas, los sentidos pueden engañarnos. El miedo puede hacernos sentir que todo está perdido, el hambre o el cansancio pueden hacernos creer que no tenemos energía suficiente.
Pero muchas veces, la verdadera fortaleza está más allá de esas primeras sensaciones, esperando a ser explorada. La clave aquí es no dejar que las sombras del miedo y la desesperación nos hagan perder la perspectiva. Analiza la situación desde una perspectiva más profunda. Platón diría que ante una situación de vida o muerte, debes buscar entender lo que realmente está sucediendo y cuál es el camino correcto. Esto implica hacer una pausa, analizar el entorno y tus recursos con claridad, sin dejar que la ansiedad te desborde. Por ejemplo, si estás perdido, tu primera reacción puede ser moverte rápido o buscar la salida más cercana. Sin embargo, muchas veces, la mejor decisión es detenerte y analizar la situación. ¿Hay señales de otros seres humanos? ¿Dónde está el agua? ¿Cuál es la dirección del viento o del sol? Pensar así te ayuda a ver la idea detrás de las apariencias y tomar decisiones más acertadas. Evita caer en la ilusión de la desesperación. En el mundo de las ideas, la verdad es única y constante. Platón veía la verdad como algo fijo, a diferencia de la confusión que provocan las emociones. Si aplicamos esto a una situación extrema, significa que tenemos que distinguir entre el ruido de nuestras emociones, como el miedo y la ansiedad, y las verdades simples y prácticas de nuestra situación. Entonces, una lección poderosa del mundo de las ideas es que, aunque todo parezca caos y confusión, siempre hay algo de verdad en lo que estamos viviendo. Quizá tienes menos comida, pero sabes que aún puedes buscar otras fuentes. Quizá el terreno es hostil, pero sabes que si encuentras un refugio seguro, podrás resistir. Para Platón, el verdadero poder está en ver más allá de las apariencias. Y en la supervivencia, aplicar esta lección significa no dejarte llevar por lo inmediato, sino buscar la esencia de cada momento, evaluar con calma y recordar que muchas veces, la fuerza verdadera viene de saber ver la situación con claridad. 3. La virtud y la disciplina como claves de supervivencia. Para Platón, la virtud era una de las fuerzas más importantes en la vida de una persona. Pero, ¿qué es la virtud en este contexto? Para él, era la capacidad de hacer lo correcto, de tener autodisciplina y actuar con sabiduría en cualquier situación, incluso en las más difíciles. En supervivencia, la virtud y la disciplina no son solo conceptos filosóficos, son herramientas reales para mantenernos a flote. La importancia de la disciplina. Platón creía que el ser humano debía aspirar a ser equilibrado y disciplinado en cuerpo y mente. En una situación límite, donde el hambre, el cansancio o el miedo nos empujan a actuar impulsivamente, la disciplina puede ser nuestra mejor defensa. Nos permite mantener la calma, conservar los recursos y seguir adelante cuando las fuerzas flaquean. Pensemos en un ejemplo de supervivencia. Estás en un bosque sin comida suficiente y con un refugio limitado. En este escenario, la disciplina es clave para racionar la comida, ahorrar energía y no dejarte llevar por la desesperación. Platón diría que este dominio sobre nuestros impulsos y necesidades inmediatas es una muestra de virtud, porque nos obliga a priorizar la razón sobre las emociones. La virtud de la paciencia. Otro aspecto importante de la virtud platónica es la paciencia, una cualidad que se puede cultivar. En una situación de supervivencia, la paciencia puede ser la diferencia entre salir adelante y actuar de manera precipitada. Platón defendía que la virtud es una mezcla de todas las cualidades necesarias para actuar bien: justicia, valentía, sabiduría y templanza. Imagina estar esperando un rescate en medio de un entorno hostil. La impaciencia puede llevarte a gastar recursos valiosos o a tomar decisiones arriesgadas. En cambio, la paciencia te permite esperar el momento adecuado para moverte, conservar tu energía y estar preparado para la acción cuando realmente lo necesitas. La fortaleza de carácter. Platón hablaba de la virtud como la fortaleza de carácter necesaria para enfrentar el dolor y la adversidad. En una situación extrema, desarrollar esta fortaleza puede ayudarte a soportar momentos de incomodidad, frío o miedo. La fortaleza de carácter te ayuda a decir: sí, esto es duro, pero puedo resistir. Esta resistencia mental es un pilar en cualquier estrategia de supervivencia. La virtud de la prudencia. En filosofía, la prudencia es la capacidad de actuar con precaución y sabiduría, anticipando los resultados de nuestras acciones. Platón la consideraba una de las virtudes más elevadas, porque nos ayuda a no dejarnos llevar por impulsos, sino a evaluar cuidadosamente cada decisión. En situaciones extremas, la prudencia puede ser la clave para evitar riesgos innecesarios. Por ejemplo, si necesitas cruzar un río pero el caudal es fuerte, la prudencia te lleva a buscar una ruta alternativa o esperar a que el agua baje. Este tipo de decisiones, basadas en la reflexión en lugar de la desesperación, son precisamente lo que Platón veía como la manifestación de la virtud en la práctica. Practicar la virtud a través de la repetición. Platón creía que la virtud y la disciplina no se desarrollan de la noche a la mañana, sino a través de la repetición y el hábito.
En supervivencia, esta idea es igualmente válida. Si te entrenas mentalmente para actuar con calma y disciplina en situaciones de estrés, estás preparando tu mente para enfrentar desafíos reales. Por eso, muchos expertos en supervivencia recomiendan practicar técnicas de resistencia mental, desde la meditación hasta ejercicios de control de la respiración. Platón diría que estas prácticas no solo fortalecen el cuerpo y la mente, sino que cultivan la virtud, un valor que en situaciones extremas se convierte en una herramienta esencial para la supervivencia. 4. La búsqueda de la verdad y el razonamiento lógico. Platón tenía una profunda obsesión con la verdad. Creía que, al buscar la verdad y aplicar la lógica, podíamos llegar a decisiones correctas en cualquier ámbito de la vida. Esta búsqueda no es solo un ideal filosófico, también puede aplicarse directamente a la supervivencia. En momentos críticos, el razonamiento lógico y el apego a los hechos pueden salvarnos de decisiones impulsivas y de errores fatales. Ver las cosas como son, no como las imaginamos, en una situación de supervivencia, es fácil caer en ilusiones, quizá por aquí haya un río, o, seguramente el refugio está cerca. Platón nos enseña que es vital, incluso en los momentos difíciles, tratar de ver la realidad tal como es, sin dejarnos llevar por el deseo o el miedo. ¿Qué tenemos realmente frente a nosotros? ¿Cuáles son los recursos y riesgos reales? Imaginemos que te encuentras en una zona desconocida con recursos limitados. Podrías pensar que, si avanzas rápido, encontrarás agua. Pero Platón te diría que hagas una pausa y uses la lógica para evaluar tus posibilidades reales, no las que te gustaría que fueran. Observar el terreno, los indicios en la vegetación o incluso el comportamiento de los animales puede darte pistas valiosas. Así, tomas decisiones basadas en hechos, no en deseos. La importancia de la observación objetiva. Para Platón, alcanzar la verdad implicaba observar el mundo con objetividad. En la práctica, esto significa evaluar cada situación sin prejuicios ni pensamientos negativos. Imagina que sientes que estás cerca de rendirte, pero observas objetivamente tus recursos, tal vez todavía tienes un poco de agua o de comida, o quizás identificas un refugio improvisado. Ese simple ejercicio de observación puede darte claridad y evitar que tomes decisiones basadas en el miedo. El uso de la lógica en la resolución de problemas. Platón creía que la lógica es una herramienta esencial para cualquier ser humano. En supervivencia, la lógica nos ayuda a analizar problemas y buscar soluciones creativas. Por ejemplo, si necesitas encender un fuego y no tienes cerillas, la lógica te puede llevar a explorar métodos alternativos, como frotar palos o usar piedras para crear una chispa. Si necesitas encontrar agua, el razonamiento lógico también es tu aliado. Sabes que el agua se acumula en zonas bajas y que ciertos tipos de vegetación crecen cerca de fuentes de agua. Razonar con calma te puede llevar a soluciones que, en un primer momento, podrían parecer imposibles. Evitar los sesgos cognitivos. Platón advertía contra los prejuicios y sesgos que pueden nublar nuestro juicio. En situaciones extremas, podemos caer en sesgos como el optimismo desmedido, seguro que alguien me encuentra, o el pesimismo paralizante, no hay forma de salir de aquí. La clave está en equilibrar las expectativas y basar tus decisiones en los datos que tienes en ese momento. Por ejemplo, si te encuentras en una montaña y ves señales de un camino, pero dudas si seguirlo o no, la lógica y la verdad deben guiarte. Evalúa si ese camino es seguro y si tienes los recursos para recorrerlo, en lugar de dejarte llevar por el optimismo o la desesperación. Así, usas la lógica para analizar el entorno y reducir riesgos. La adaptabilidad mental. Platón también enseñaba que el ser humano debe estar dispuesto a cuestionar sus propias ideas y adaptarse cuando la realidad cambia. En supervivencia, esto se traduce en flexibilidad mental, en no aferrarse a una sola estrategia si las condiciones no son favorables. Si una ruta parece bloqueada, reconsidera el camino, evalúa los recursos y busca alternativas. La adaptabilidad es una forma práctica de aplicar la verdad a cada momento. 5. La trascendencia y el sentido de propósito. Para Platón, la vida no solo consistía en sobrevivir, tenía que haber un propósito, una meta más elevada. Creía en la trascendencia, en vivir más allá de uno mismo y en encontrar un sentido que dé significado a las experiencias, especialmente en los momentos difíciles. En situaciones de supervivencia, tener un propósito puede ser el impulso decisivo para resistir. El propósito como motor de resiliencia. Platón hablaba de que el propósito era esencial para la fortaleza del alma. Cuando enfrentamos desafíos extremos, tener un sentido de propósito nos recuerda por qué queremos sobrevivir. Esto puede ser algo tan simple como regresar a casa, reencontrarse con seres queridos, o incluso probar que eres capaz de vencer a la adversidad. Tener un propósito da sentido a cada paso y nos ayuda a resistir cuando la situación parece insostenible.
En supervivencia, visualizar ese propósito puede mantenerte mentalmente enfocado. Piensa en lo que te espera después de la tormenta, cada paso hacia la salida, cada esfuerzo, es un avance hacia aquello que te importa y que te da fuerza. Más allá de la experiencia inmediata, Platón nos enseñaba que la vida debe ser vista desde una perspectiva más amplia, más allá de las experiencias del momento. Esta mentalidad puede aplicarse cuando estamos en una situación extrema y nos sentimos abrumados por el sufrimiento. Si logramos ver el sufrimiento como una parte más de la vida y no como el final, podemos resistir con más calma. Por ejemplo, imagina que llevas días perdidos en un bosque. La clave no está solo en ver el hambre o el frío que sientes, sino en comprender que estas experiencias forman parte de un viaje. Cada día que resistes es una prueba de tu fortaleza, y cada logro en medio de la adversidad es un paso hacia la superación. La conexión con algo más grande. Platón creía que el ser humano tiene una conexión con el cosmos y con algo más grande que su propia existencia. En una situación extrema, recordar que eres parte de algo más vasto puede darte consuelo y fortaleza. Aceptar que formamos parte de un ciclo de vida mayor y que nuestra historia tiene valor, incluso en momentos de debilidad, puede ayudarte a encontrar serenidad y perseverancia. Para algunas personas, esto puede traducirse en una conexión con la naturaleza, con su propia fe o con una misión personal. La idea es no sentirse aislado, sino reconocer que lo que haces y lo que vives tiene un impacto, ya sea en tu vida o en el mundo. Aceptar y aprender del dolor. Platón enseñaba que el dolor y las pruebas son formas de crecimiento. Si logras ver el dolor como un maestro, te vuelves menos vulnerable a la desesperación y más capaz de seguir adelante. En supervivencia, esta es una herramienta poderosa. Al aceptar las dificultades, aprendes a soportarlas sin rendirte, sabiendo que el dolor es temporal y que cada experiencia te hace más fuerte. La esperanza como elección racional. Para Platón, mantener la esperanza no era solo un sentimiento, sino una elección basada en la razón. Si sigues actuando con calma, observando la realidad y tomando decisiones estratégicas, siempre hay una posibilidad de salir adelante. En una situación de vida o muerte, esto se traduce en mantener la esperanza no como una ilusión, sino como un acto de voluntad. Mientras puedas moverte, pensar y decidir, tienes una oportunidad de superar la situación.